Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que la palabra de recta final les da mucha esperanza de que esto ya va a terminar. Sin embargo, los dos temas que les voy a presentar son importantes y de su total atención para que vean las modificaciones que hemos realizado en cuanto a la presentación del informe anual y trimestral. Vamos a iniciar. Ok, listo. Con el fundamento. Yo sé que en la ponencia de la mañana por parte de nuestros compañeros de auditoría ya se los señalaron, sin embargo no está por demás decirles que la presentación del informe está fundamentada en el artículo 78 de la Ley General de Partidos Políticos, en donde nos indica que se debe de presentar los informes anuales del gasto ordinario y deberán ser por la totalidad de los ingresos y gastos ordinarios que se hayan realizado durante el ejercicio. Asimismo, en el artículo 255 del Reglamento de Fiscalización hace puntuales aseveraciones en donde nos indica que el CEN, el CEE y el CDE deberán presentar a través del Sistema Integral de Fiscalización, todo el informe con la totalidad de sus ingresos y gastos para el desarrollo de sus actividades ordinarias, también señalando correspondiente a un ejercicio. En los informes de los partidos indicarán el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Esta es la parte importante, el origen y destino de los recursos. ¿Qué debe de contener el informe? Bueno, en el artículo 256 del Reglamento de Fiscalización nos dice que va a contener la totalidad de los registros contables que, como les mencionó en la ponencia anterior, en los módulos contables van a ser sus registros contables, señalando la totalidad de los gastos e ingresos. Asimismo, deberá considerar para su elaboración los saldos finales de los ingresos y gastos de pre-campaña y campaña. Esto es muy importante porque lo que mencionaba mi compañera Karina es que tienen que hacer el reconocimiento de los saldos que tuvieron en pre-campaña y campaña en el ordinario. Les quisiera mencionar tres principales características de los informes. La primera es a la conclusión de la etapa normal o corrección, el informe reflejará las cantidades que fueron ingresadas en los módulos de operaciones o de registro contable. Es decir, el informe traerá la información que hicieron en sus pólizas contables. La segunda característica es que este informe no será editable, solo permitirá su validación a través del menú de vista previa. Y aquí les hago una recomendación. Muchas veces en la premura de presentar el informe, la vista previa la pasan muy a la ligera. Sin embargo, ¿para qué está la vista previa? Para que ustedes identifiquen cualquier error que pudieran tener en la presentación del informe y en ese momento detenerse y regresar a los registros contables para a su vez corregirse previamente antes de que la autoridad lo haga. Entonces, en el apartado de vista previa, la información es muy importante que debe ser revisada. Otra característica del informe es que será firmado electrónicamente a través de la e-firma, antes llamada también FIEL, por el responsable de finanzas titular. Esto es muy importante porque sí nos ha llegado a pasar que el día de la presentación del informe, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen al responsable de finanzas o no está vigente su e-firma. Entonces, imagínense todo el trabajo que ya recorrieron en hacer sus registros contables, la captura de la evidencia a los mismos, toda la revisión de la información y que se vea truncado el día de la presentación del informe. Todos los cambios que se realizaron en los módulos contables, como es el reconocimiento de saldos de precampaña y campaña en el Comité Directivo Estatal, pues también lo vamos a ver reflejado en el informe. En este sentido, el informe en su primera corrección va a tener todos los rubros que van a traer la información de este reconocimiento de saldos.
allá. La siguiente. No, está bien. Ok. En la lámina anterior vimos el fundamento, pero la obligación de la presentación del informe, bueno, si no lo presentamos, ¿qué infracciones vamos a tener? Bueno, la normatividad nos dice que en su artículo 443 de la LEGIPE, bueno, constituyen infracciones de los partidos políticos a la presentación a esta ley el no presentar los informes trimestrales, anuales de precampaña o campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del instituto en los términos y plazos previstos en esta ley. Asimismo, el artículo 456 de la LEGIPE nos dice que las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionados conforme a lo siguiente. Respecto a los partidos políticos, bueno, incluso pudieran tener la cancelación de su registro como partido político. Entonces, ya vimos la fundamentación y aparte las infracciones que pudieran tener por la no presentación de los informes anuales y trimestrales. En el caso del informe anual, tenemos que el artículo 235 del Reglamento de Fiscalización nos señala en su primer numeral que los sujetos deberán generar y presentar mediante el sistema de contabilidad en línea los siguientes informes, el informe trimestral y el informe anual, y hace una especificación que tratándose del informe anual deberá ser autorizado por el auditor externo. Esto lo acabamos de pasar en la presentación del informe anual en su etapa normal, mediante el uso de la e-firma, el auditor lo autorizó previo a la presentación del informe por parte del responsable de finanzas. Y también nos hace en este mismo artículo una puntual referencia donde nos indica que no será necesario que el auditor externo certifique las modificaciones que se realicen con motivo de los requerimientos que emita la autoridad durante la revisión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en la primera corrección pues no va a ser necesario que lo autorice el auditor externo. Previamente, mi compañera Esmeralda les dio toda la temporalidad o las etapas que íbamos a tener en la presentación del informe anual. Aquí nosotros les traemos esta lámina para que ustedes identifiquen los plazos que vamos a tener, los periodos de días que con los que vamos a contar para la presentación del informe anual. Bueno, vamos a contar con 60 días y este es la etapa que acabamos de pasar, que fue el 3 de abril para la presentación del informe anual. También tenemos 60 días para la revisión por parte de la autoridad. Tenemos 10 días para el primer periodo de corrección. ¿Esto qué quiere decir? Que el 15 de julio, bueno, será el vencimiento de la primera corrección. 15 días vamos a tener para la revisión por parte de autoridad de la segunda vuelta y para la presentación de la segunda corrección, pues es una fecha importante, el 26 de agosto del 19. Toda esta información viene en toda la presentación que se les va a hacer llegar. Ya no tiene. Ok. Bueno, una de las principales diferencias que vamos a tener es en cuanto a la documentación adjunta al informe anual. Tenemos, o más bien el informe cuenta con 43 clasificaciones en las cuales ustedes van a subir información al informe, pero la clasificación 43 del escrito de retroalimentación del oficio de errores y omisiones, pues solamente se les va a desplegar en la etapa de corrección y solamente va a estar visible para el Comité Ejecutivo Nacional y el CEE. El CDE pues no va a tener esta clasificación porque quien hace la respuesta al escrito de oficio de errores y omisiones pues es el CEN. Ok, en cuanto al informe trimestral,
bueno, la normatividad nos establece que en el artículo 258 del reglamento también nos indica que se tiene que reflejar la totalidad de los ingresos obtenidos y la totalidad de los gastos efectuados. Nos dice que el CEN, el CDE, el CEE, el CDM y el CDD u órganos equivalentes de los partidos políticos durante el periodo que corresponda deberán estar debidamente registrados en las contabilidades tanto del CEN como el CEE respectivamente. Aquí nos hace también dos menciones en donde dice que el informe trimestral deberá reportar como saldo inicial el saldo final de todas las cuentas contables de caja, bancos y en su caso si tuvieran inversiones en valores correspondiente al trimestre inmediato anterior. Asimismo, nos hace la referencia que durante los ejercicios en los que exista proceso electoral, los partidos no están obligados a la presentación de su informe trimestral. Recordemos que tenemos actualmente entidades que están en proceso electoral, como son Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en la extraordinaria el Estado de Puebla. En su artículo 260 del Reglamento de Fiscalización nos señala que para el tema de los informes trimestrales, estos son de carácter informativo, pero también estuviera la autoridad o la autoridad tiene la facultad de detectar errores u omisiones que notificará al partido a fin de subsanar los mismos. Sí. Y aquí también tenemos un cambio dentro de la documentación adjunta. En los informes trimestrales y específicamente el que vamos a presentar en el vencimiento del 15 de mayo, vamos a contar solamente con 6 clasificaciones. La séptima que teníamos en la versión anterior, que era evidencia a la contestación del oficio de errores y omisiones, en esta versión ya no va a estar disponible, ustedes solamente van a contar con las 6 primeras clasificaciones, que van a ser de la primera a la cuarta clasificación, van a estar visibles para los 3 comités, pero la de reporte combinado solamente va a estar visible para el CEN. En el caso del escrito de contestación al oficio de errores y omisiones, solamente será visible tanto para el CEN como para el CEE. Ok, en cuanto al módulo de informes, presenta los siguientes submenús. El primer submenú o el de documentación adjunta, en este submenú se deberá adjuntar aquella documentación que no sea de índole contable. Ejemplo, estados de cuenta, bancarios, controles de folio, etcétera. Este submenú, en la mañana, mi compañero de auditoría, Juan Carlos, les hizo mención que era muy importante que tuvieran cuidado de la documentación adjunta que subían al informe, porque era el preámbulo que ellos hacían en cuanto a la revisión del informe. Entonces, en este apartado de documentación adjunta, seamos cuidadosos en la clasificación en donde adjuntamos la información. El siguiente submenú es el reconocimiento de saldos iniciales. Estos, bueno, para muchos partidos que ya tienen un tiempo utilizando el sistema, pues no es aplicable porque solamente está disponible para partidos de nueva creación. Aquí les hacemos una mención importante porque deben de tener cuidado los partidos de nueva creación, porque cuando hacen su registro contable en una póliza de diario de apertura, toda la información que vayan a capturar en este submenú debe de coincidir con ese registro contable. ¿Para qué? Para que tengamos la misma información en el informe de sus activos, caja, bancos y inversiones en valores. Entonces, en ese apartado, esta es mención para los partidos de nueva creación. Este uso de este submenú es para ellos exclusivamente y solamente se les va a desplegar a las contabilidades que sean de reciente creación. El siguiente submenú o numeralia de autofinanciamiento, a través de este submenú se deberá de capturar los datos correspondientes a la cantidad de operaciones relacionadas al tipo de ingreso por autofinanciamiento de que se trate. Este sí es capturable y deberán realizar la numeralia de autofinanciamiento. En cuanto al siguiente submenú de vista previa y envío a firma, bueno,
pues aquí, como les mencionaba, va a ser la vista preliminar del informe, la validación de las cifras mostradas. Esta validación es importante, como les mencionaba anteriormente, que la realicen. Realmente les va a dar un panorama general de lo que van a presentar en su informe y desde ahí ustedes pudieran detectar alguna omisión o algún cambio que pudieran realizar al informe. También podrán realizar la descarga del informe y anexos, descarga de reportes y enviar a firma. El siguiente submenú es la autorización y firma del auditor externo. Como les mencionaba, solamente para su etapa normal es obligatorio que el auditor externo hubiera firmado todos los informes que iban a presentar. En el caso que vamos a presentar la primera corrección, pues no es obligatorio, sin embargo, es importante que lo tengan presente. Esto de acuerdo al artículo 235 del Reglamento de Fiscalización que acabamos de ver. El siguiente submenú es la presentación del informe y este es a través de la firma del responsable de finanzas. Él puede seleccionar el informe a presentar de manera individual o masiva a través de los filtros de selección para la presentación del informe. Asimismo, posteriormente de que seleccione los informes a presentar, pues lo hará con su e-firma, tanto la aquí como la SER. Entonces, hace la presentación del examen, del informe. Finalmente, una vez presentado el informe, podrá todos los usuarios en este apartado podrán hacer la consulta tanto del informe presentado, ya sea de tipo normal o corrección, y realizar la descarga del informe, los reportes y la documentación adjunta al informe. Es importante mencionar que tanto para el informe, bueno, en el caso del informe anual, una vez que el informe sea enviado a firma, pues la contabilidad presenta un bloqueo automático. Esto es independiente a que todavía tengan temporalidad. Hemos tenido llamadas en donde nos dicen específicamente, ¿sabes qué? Tengo temporalidad, sin embargo no puedo hacer ninguna modificación. Bueno, vamos a revisar y es porque ya enviaron su informe a firma. Entonces, para que puedan hacer movimientos adicionales una vez que hayan enviado el informe a firma, bueno, tienen que dejar sin efecto el informe y regresarse para hacer sus registros contables. Entonces, esto solamente pasa cuando hacemos la presentación del informe anual. Para el trimestral no aplica esta nota porque el trimestral, pues ustedes continúan con el registro de los siguientes trimestrales. Entonces, el bloqueo solamente ocurre en la presentación del informe anual y para el trimestral no hay bloqueo. Ok, una vez presentado el informe, ustedes pueden hacer la descarga tanto de los formatos en PDF del informe, el acuse, el anexo de otros ingresos y otros gastos y bajar los reportes de diario mayor, balanza de comprobación, reporte de cuentas afectables, estado de actividades y estado de posición financiera. Todo esto ustedes lo pueden descargar en automático. Ok, es importante mencionar los permisos que tienen para la presentación del informe. En este caso, el responsable de finanzas, ¿qué privilegios tiene? Bueno, tiene la posibilidad de enviar a firma, eliminar el informe enviado a firma, dejar sin efecto un informe, la presentación del informe y la consulta y descarga. También tenemos el rol de capturista y este usuario solamente le permite enviar a firma el informe, pero no va a poder ni eliminar, ni dejar sin efecto, ni la presentación del informe. Esto es exclusivo para el responsable de finanzas, pero también puede hacer la consulta y descarga del informe. Ok. Tenemos una nueva funcionalidad en el módulo de informes en donde ustedes pueden seleccionar las 43 clasificaciones y
en cada una de las clasificaciones, en la etapa de corrección, ustedes van a poder capturar los campos, bueno, y de hecho son obligatorios, de número de oficio, número de observación, fecha de notificación y fecha del oficio. Esto es para una mejor identificación por parte de nuestros compañeros de auditoría en la etapa de corrección. Entonces, las 43 clasificaciones van a tener estos campos y posteriormente ustedes seleccionarían el archivo a adjuntar de este submenú de documentación adjunta en su etapa de corrección. Finalmente, en el módulo de informes, pues les presentamos este flujo del informe de cómo va recorriéndose el procedimiento hasta finalmente llegar a la presentación del informe. Bueno, empezamos con el usuario de capturista. Este rol, pues lo que permite es hacer la carga de la información de documentación adjunta, puede capturar la numeralia de autofinanciamiento, posteriormente genera la vista previa, hace su revisión, envía firma y, bueno, aquí estaría la parte de la autorización por parte del auditor externo en caso de que realizara esta autorización. Aquí también tendremos el rol de adminso, porque ¿cuál es la diferencia en este rol? Bueno, él tiene la facultad o adicionalmente puede eliminar el envío a firma, pero hasta ahí se quedan sus facultades. Posteriormente, el responsable de finanzas es el encargado de presentar el informe y aquí tiene dos vertientes. Una, que en el caso afirmativo, pues presenta el informe con su e-firma y ya procede a la descarga de su información, o en ese momento se dan cuenta de que tienen alguna modificación. Bueno, este es el único usuario que le permite dejar sin efecto el informe y entonces automáticamente la contabilidad permite hacer registros contables. Entonces, el desbloqueo se quita y pueden realizar otra vez el procedimiento antes mencionado para finalmente volver a hacer la presentación de su informe. Esto es en cuanto al módulo. El complemento INE es un elemento que se debe agregar a los comprobantes fiscales digitales cuando se efectúen operaciones con partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatos independientes durante los procesos electorales conforme a lo que establece el artículo 46, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. Con este artículo, pues, limita que solamente sea durante los procesos electorales. Eso quiere decir que con el tema del ordinario, pues, no es obligatorio. ¿Para qué sirve? Bueno, la integración de este complemento al CFDI tiene como objetivo identificar el proceso, la entidad a la que corresponde el gasto, así como el beneficiario final del mismo, con el propósito de conocer desde su emisión si es un gasto directo o distribuible en varios candidatos. Como pueden ver, esta información pues es de uso más de proceso. Sin embargo, con toda la información que tiene el CFDI, eventualmente esta información pudiera ser explotada de manera ágil y eficaz. Entonces, es importante que ustedes tengan el complemento INE bien identificado para que, aunque sea nada más obligatorio para proceso, en ordinario eventualmente creemos que va a ser incorporado como obligatorio para tener mayor información acerca del gasto y la contabilidad que lo está generando. El siguiente. Ok, como les mencionaba, en el caso del proceso ordinario en específico es opcional, únicamente si se desea se puede solicitar a los proveedores que el comprobante incluya este complemento INE en el CFDI. La siguiente pantalla es la pantalla del SAT, en donde ya ven que tenemos la emisión de facturas de forma gratuita y desde aquí podríamos nosotros solicitar que el CFDI incluya el complemento INE. ¿Qué tiene que capturar el proveedor? Bueno, seleccionar el tipo de proceso, seleccionar el tipo de comité,
la clave de la entidad y el ID de contabilidad. Entonces, soy reiterativa en este tema, el complemento INE en el caso del proceso ordinario es opcional, sin embargo, vayamos haciendo la labor de que todos nuestros comprobantes incluyan el complemento INE para tener una mejor identificación del gasto que se está realizando.